Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor abramos la copia de nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 36. Y nosotros nos encontramos en el capítulo 2, en el primer discurso de Pedro, en el primer sermón de Pedro, en el día de Pentecostés. Y esta es la segunda parte del sermón de Pedro, como nosotros habíamos estado viendo la semana pasada. Primero Pedro había estado haciendo defensa contra la acusación que la llenura, del Espíritu Santo no era la embriaguez de la cual habían sido acusados ellos. Y pues el Señor lo usa de una manera poderosa para poder hacer defensa de lo que es el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo que había sido profetizado desde antes por los profetas en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y en esta oportunidad nosotros vamos a ver ahora cómo cambia el discurso de Pedro de una manera abrupta. Y él comienza ahora a predicar a Jesús el Nazareno como Señor y Cristo. Ahora, luego que él hace esa defensa, comienza a presentar a Cristo como el Salvador. Vamos a leer entonces el pasaje que con la ayuda del Señor vamos a estar meditando, estudiando en nuestra escuela dominical. La palabra del Señor dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor bendiga su palabra. Y como ya les estaba anunciando, hermanos, para esta parte de nuestra escuela dominical nos toca a nosotros ver la segunda sección del sermón del apóstol Pedro. Y luego de concluir la primera parte, yo quisiera que veamos, hermanos, otra vez el versículo 21. Versículo 21 de este capítulo 2 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es la forma como es que el apóstol Pedro termina la primera parte de su sermón.
Nosotros tenemos que recordar de que ahora el apóstol se está dirigiendo a los judíos y a los prosélitos también que los judíos habían ganado por medio de la predicación de la fe judía. Y en ese momento ellos se encontraban en una de las 3 fiestas principales que habían sido mandadas por Moisés. Estaban en la fiesta de Pentecostés, y Pentecostés significa 50. Es decir, ellos se encontraban exactamente 50 días después de la Pascua. Esto significa, hermanos, de que este sermón que Pedro está predicando y este derramamiento del Espíritu Santo ocurre 50 días después de que el Señor Jesucristo había sido puesto en la cruz, había sido crucificado, había sido muerto. Entonces ahora nosotros vemos que Pedro, en la primera parte de su sermón, evidentemente es un sermón completo, pero Pedro en el sermón dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto es lo que están escuchando aquellos judíos que estaban visitando Jerusalén con motivo de esta fiesta de Pentecostés. Y ellos deben haberse preguntado: ¿a cuál Señor debemos invocar? ¿A cuál Señor es que este predicador, este Galileo, Pedro, este pescador, está diciendo que debemos de invocar nosotros para ser salvos? Y es que esa palabra, hermanos, esa expresión que estaba predicando Pedro es precisamente el inicio para que ahora él presente a Cristo, para que él predique del Señor Jesucristo. Y como más adelante, junto con Juan, también lo testificará, pero con diferentes palabras. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro se refiere también a Cristo junto con el apóstol Juan. Son palabras diferentes, pero él predicaba al Señor Jesús, a Cristo. Pedro, ahora, como nosotros hemos leído en nuestro texto esta mañana, dice que va a demostrar con las Escrituras y en el poder del Espíritu Santo, el Cristo de Dios es Jesús, el Nazareno, es el Mesías. Y a ese nombre es que debe de invocar todo aquel que quiere ser salvo. Es lo que nosotros vamos a ver en estas palabras que son cortas e inspiradas por el Espíritu Santo, pero también muy profundas. El versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermanos, ahora vemos que el apóstol Pedro está llamando a sus oyentes con palabras que identifica a estos judíos como el pueblo escogido de Dios. Él les dice: varones israelitas. Es decir, está enviando su discurso a una clase particular de personas. Y esas personas son israelitas, son judíos. Ellos eran padres, eran hijos de aquel padre Abraham, por medio de la cual la descendencia israelita era contada como la arena del mar. Ellos están hablando a un grupo de personas, Pedro está hablando a un grupo de personas a quienes Dios había confiado los oráculos de la religión verdadera, los oráculos de la fe. El Evangelio también estaba allí, como nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, cuando se predicaba Deuteronomio acerca de la necesidad de la circuncisión del corazón. Pedro se dirige a este grupo de conciudadanos, de israelitas, como él también era israelita, a ese pueblo que había sido encargada la verdad, la única verdad, que daba a luz también la verdadera religión. Sin embargo, el apóstol, al decir oíd estas palabras, él ahora está reconociendo de alguna forma que lo que él iba a comenzar a hablar no iba a ser del agrado de muchos, pero él debía de predicar lo que el Espíritu Santo le estaba dando que predique. Él había sido ya investido de valor, había sido investido de poder
para predicar la palabra de Dios. Es más, nosotros estamos viendo de que era el Espíritu Santo quien estaba dando palabra en otras lenguas y en lengua hebrea también en este caso, para que cada uno de los hermanos de esa iglesia primitiva hable las maravillas de Dios. Entonces, este discurso que Pedro estaba hablando ahora, como nosotros hemos visto, ya iba a ser a una audiencia que era antagónica, una audiencia que se oponía al Cristo, a una audiencia que 50 días antes había matado en la cruz al Mesías, como lo iba a demostrar por medio de la escritura del Antiguo Testamento. Y Pedro sabía pues que había oposición, estaba todavía fresca la mente de ellos en cuanto a lo que había pasado. Sin embargo, él tenía que responder a la interrogante que nosotros hemos planteado hace unos minutos. Los judíos decían, ¿qué nombre es el que debemos de invocar nosotros para ser salvos? ¿Cuál es ese nombre? A ver, yo quiero escuchar. Y eso debe haber llamado la atención de ellos a ese sermón que Pedro estaba hablando. Vemos en este versículo 22, sí, vemos en este versículo 22, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y ahí está introduciendo el nombre, hermanos. Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Una mejor traducción de estas dos palabras sería en tres. Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno. Es una traducción un poco más precisa del texto que está en griego. Y Pedro está diciendo, ese es el nombre que debe ser invocado para ser salvos. Ese es el nombre. Jesús el Nazareno. En Mateo 2:23, mire cómo dice la Escritura. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Aquí habla ya del Señor Jesús en Mateo 2:23. Y Cristo, el Señor de la gloria, también se llama a sí mismo como Nazareno. En Hechos 22:8, cuando estaba Saulo de Tarso, quien era después de la conversión el apóstol Pablo, narrando su conversión, cómo es que camino a Damasco, cuando él estaba yendo a perseguir a los judíos, se le aparece el Señor Jesús. Y él, en su testimonio de conversión, él dice así en Hechos 22:8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Por eso es que nosotros vemos aquí que el apóstol Pedro dice, Jesús el Nazareno. Jesús el Nazareno, ese es el nombre que tiene que ser invocado. Y ahora, hermanos, no debemos de perder nosotros de nuestros pensamientos la idea que yo ya les estoy comunicando. Había oposición allí. Todavía estaba fresca en la mente de ellos la crucifixión de Cristo, que había ocurrido 50 días antes. Y Pedro tenía la intención de que sus oyentes no tuviesen ninguna duda respecto de qué Jesús es que él estaba hablando, a qué persona es que se estaba él refiriendo. Jesús el Nazareno era un nombre que estaba en ese momento siendo muy conocido por la audiencia que le estaba escuchando a Pedro. ¿Y sabe cómo es que usted llega también a esa conclusión? No por lo que habían dicho, o no solamente por lo que habían dicho los profetas acerca de que se le iba a llamar Nazareno al Cristo. No solamente porque él se presenta a Pablo como Jesús el Nazareno, sino también porque el pueblo lo vio pasearse por sus calles con ese nombre mientras cargaba la cruz. En Juan 19:19 dice la palabra del Señor, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y ahora Pedro estaba hablándole a esa multitud a quien él mismo dice, vosotros lo crucificasteis. Está hablando de ese Cristo en la cruz. Él está diciendo, el Cristo que estaba en la cruz, aquel
que tenía en la cabecera un letrero que decía Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Ese es el nombre que tienen que invocar ustedes para ser salvos. Y no olvidemos el valor de Pedro. No olvidemos el valor de Pedro. Ahora él está firme, convencido, dando testimonio de Cristo. Él ya no tenía miedo de estar hablando o estar cerca o una relación con el Cristo que había sido crucificado, el Jesús de Nazaret, sino que ahora él lo proclama, da testimonio de él con mucho valor. Dice también este discurso, este sermón: varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hermanos, ahora el apóstol conduce los pensamientos de esa audiencia judía hacia los milagros y las señales hechas por el Señor. Y esto también nos va a llevar a recordar Juan 3, cuando se entrevista Nicodemo con Cristo. Y Nicodemo, cuando se acerca al Señor de noche, le dice: Señor, sabemos. Él no dice yo sé. Sabemos. Este hombre, que era uno de los principales también de la sinagoga, era un dignatario allí, tenía una posición en la sinagoga, dice: sabemos que vienes de Dios. ¿Y cómo es que ellos sabían que Cristo venía de parte de Dios? Nicodemo completa y dice: porque las señales que tú haces no la hace ningún hombre, a no ser que venga de Dios, que venga de lo alto. Y ahora vemos que Pedro también a esa audiencia le dice: ustedes fueron testigos de esas señales. Ustedes sabían por medio de esas señales que Jesús el Nazareno venía de Dios, Y esas señales confirmaban que venía de parte de Jehová Dios, y les recuerda a ellos que esas señales fueron hechas en medio de ellos. Así es como debe de leerse este texto. Dice entre vosotros por medio de él, pero es en medio de ustedes, por medio de Dios, por medio de Cristo, el Dios Padre. Era algo, pues, Pedro les está diciendo: ustedes no pueden negar esto. Ustedes han sido testigos de cómo resucitaba a los muertos. Ustedes han sido testigos cómo es que un hombre que le faltaba un brazo, el Señor se lo restaura. Ustedes han sido testigos cómo alimentó 5,000 con unos cuantos peces. Ustedes han sido testigos de todo esto. No pueden negarlo. Todo eso se hizo en medio de ustedes, en la presencia de ustedes. Ahora dice Hechos 2:23, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Hermano, lo maravilloso de la Escritura es que en un solo versículo nosotros podemos mirar dos doctrinas que son irreconciliables en nuestra mente, no podemos comprenderlas, pero que se encuentran enseñadas claramente en la Escritura, y ahora lo vemos en un solo versículo. Este versículo solo nos enseña dos doctrinas. Primero, la soberanía de Dios, y segundo, la responsabilidad humana. La soberanía de Dios, porque cuando dice a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, está hablando del decreto. Ahí el Señor no está diciendo: no, ustedes no fueron los que pusieron a Cristo en la cruz. No. Cristo, si ustedes no hubiesen existido, no es que Cristo hubiese muerto de viejo. No. Hay un plan, le dice. Hay un plan soberano de redención. Hay un plan de salvación. Cristo tenía que ser inmolado, tenía que ser crucificado, tenía que morir, tenía que resucitar, porque eso estaba en el plan de Dios, en el decreto de Dios. Pedro les dice que la maldad que ellos habían cometido libremente, en su libertad, no era libre completamente, sino que en la maldad estaban ellos cumpliendo lo que Dios había determinado que suceda. Y es algo que no entendemos. Tal vez viene a nuestra mente pensamientos de Génesis, de José. Y cuando nosotros nos preguntamos: ¿y quién puso a José en Egipto?
Alguien puede decir, sus hermanos fueron los que vendieron a José a los madianitas. Y por eso es que sus hermanos enviaron a José a Egipto. O sea, José está en Egipto porque sus hermanos fueron los causantes de esto. Pero ¿qué dice José? Ustedes no me enviaron acá a mí. Dios me envió. Dios me envió. Al igual en esa maldad que nosotros leemos en Génesis de esos hermanos celosos de José, vendiéndolo a los madianitas, cuando ellos estaban vendiendo a su hermano, estaban cumpliendo el plan de Dios. Es algo que no podemos nosotros comprender en nuestra mente, pero está enseñado en la Escritura, claramente. En el Edén, cuando Dios dice que la simiente de la serpiente herirá el calcañar de Cristo, solamente estaba revelando, hermanos, algo que ya estaba determinado que sucediera. No es que la caída de Adán le sorprendió a Dios. No, en absoluto no. No es que Dios haya creído de que Adán iba a vivir por siempre y por siempre con Eva y que nunca iba a pecar. No, hermanos. Aún el pecado estaba dentro del plan de Dios. Dentro del soberano plan de Dios. Eso es lo que se conoce en la teología como un decreto permisivo. Porque Dios no es el autor del pecado. Cristo mismo lo dijo también acerca de este determinado plan de Dios. En Lucas 22, Él dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, Cristo ya sabía su muerte. Cristo ya conocía quiénes lo iban a crucificar. Y algo que nos asombra mucho a nosotros es que Cristo no solamente mantuvo con vida a quienes iban a capturarlo y ponerlo en una cruz, no solamente cuidó sus vidas, no solamente guardó la salud de ellos, no solamente hizo crecer el árbol de donde iban a sacar la madera para crucificarlo, no solamente protegió también ese árbol en lo que se conoce como la providencia divina. Hermanos, Cristo fue voluntariamente a la cruz también. Fue algo que Él había ya determinado que sucediera en lo que se conoce como el pacto de redención. Antes que todo sea formado, se reconoce que hay un pacto de redención, donde el Padre hace la elección, el Hijo decide hacer expiación por aquellos que el Padre les dio. Por eso es que Cristo le dice, a los que me diste, a los que me diste, a los que me diste, en su oración en Juan 17. Cristo hace redención por ellos y el Espíritu Santo aplica los beneficios de la cruz a aquellos por quienes fueron dados por el Padre a Cristo. Eso se conoce en la teología como el pacto de redención. Un pacto que sucedió en la eternidad pasada, antes que todo sea creado. Y en Hechos 2:24 dice, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y yo quisiera, hermanos, que nosotros veamos esa palabra que dice era imposible, porque es prácticamente lo que debe resaltar en nuestras mentes. ¿Por qué era imposible? ¿Por qué era imposible, hermanos, que la muerte pudiese retener al Cristo? Bueno, hay algunas razones. Primero, era imposible que la muerte lo retuviera porque Jesús el Nazareno es Dios y Dios no puede morir. Dios no puede morir. Segundo, era imposible que la muerte lo retuviera porque el plan redentor que nosotros estamos viendo en el sermón de Pedro, el plan redentor, el determinado consejo de Dios, era que resucite y sea el primogénito entre los muertos. No porque fuera el primero en resucitar, hermanos. Cristo no fue el primogénito de los muertos porque resucitó primero. Lázaro había sido resucitado antes. Y habían otras resurrecciones. La hija de Jairo también fue resucitada antes. Pero se le dice a Cristo que fue el primogénito de entre los muertos porque fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Y Cristo tenía que ser el primero que resucite con un cuerpo glorificado. Un cuerpo que nosotros también un día vamos a recibir cuando venga la consumación de los tiempos, el día del juicio final.
Primera de Corintios 15, 51, 53, yo pienso que es lo que el Espíritu Santo había puesto también en la mente de Pedro, que está hablando acá inspiradamente, aunque sabemos que esta epístola se escribe después, pero básicamente los hechos teológicos están aquí. 1 Corintios 15, 51 al 53, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Esa es la segunda razón por la cual Cristo tenía que resucitar de entre los muertos. Y tercero, era imposible que la muerte lo retuviera, porque David había profetizado su resurrección entre los muertos, y es lo que nosotros estamos leyendo también aquí en este sermón de Pedro. En los versículos del 25 al 28 son la cita del Salmo 16, 8 al 11. Salmo 16, versículos del 8 al 11. Y Pedro prueba la resurrección de Jesús el Nazareno, citando y explicando las escrituras del Antiguo Testamento. Es algo tremendo, hermanos. Él era un pescador, era un Galileo. Él, en algún momento en las escrituras vemos que aquellos teólogos de ese tiempo, aquellos doctores de la ley, llaman a ellos como hombres sin letras y del vulgo. Pero ahora vemos a Pedro cómo es que hace una exégesis de las escrituras del Antiguo Testamento y lo explica. Es tremendo, hermanos. Está hablando él inspiradamente. Recordemos que está hablando inspiradamente. Hechos 2:29 dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es tremendo, hermanos, esto que dice, ¿no? La manera en que Pedro vuelve a hablar a los judíos oyentes después de haber citado la escritura del Salmo 16. Y vemos aquí, hermanos, que él él tiene el propósito de persuadir a su audiencia con mucha paciencia y mucha misericordia. Él quiere persuadir a aquellos que habían consentido, quiere persuadir a aquellos que habían también pedido la muerte del Señor. El apóstol no está usando un lenguaje duro, él no está usando un lenguaje sin misericordia. Aunque se trataba de un pueblo rebelde, el Espíritu Santo conduce las palabras de Pedro para que él procure persuadirlos con amor, para que reciban el mensaje de la salvación en Cristo Jesús. Y ninguno podía pues negar que el rey David había muerto. Ninguno. Nadie de los que estaban allí escuchando el mensaje de Pedro podía negar eso. El rey David estaba muerto. Nadie podía negar que el cuerpo del rey David estaba en un sepulcro. Él no había resucitado. Su cuerpo había visto corrupción. Pedro les está diciendo, esto es notorio. Esto lo vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos. Nosotros sabemos que David no resucitó. Entonces, ¿cuál es la interpretación de este Salmo 16? Tiene que haber una interpretación, tiene que haber una explicación bíblica de lo que David escribió aquí, inspirado por Dios. La respuesta posible de aquellos textos, y Pedro lo dice, es que David no estaba hablando de él mismo. David como profeta no estaba hablando de él mismo. David estaba hablando del Cristo, del Mesías de Dios. De él estaba hablando David. Y el apóstol Pablo, hermanos, si es que nosotros nos damos cuenta cómo es que el Espíritu Santo tiene un mismo mensaje en toda su iglesia y en todos los tiempos. O sea, el Espíritu Santo, así como inspiró a Pedro, también lo inspira a Pablo. Y Pablo también interpreta lo mismo cuando a él le toca testificar acerca de Cristo predicando el Evangelio. En Hechos capítulo 13,
Ahí vemos cómo el apóstol, inspirado también por el mismo Espíritu Santo, utiliza el mismo salmo para proclamar al Cristo resucitado. Hechos capítulo 13, versículos 35 y 37, dice la Escritura, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. El mismo salmo, la misma interpretación del salmo, la misma predicación de Cristo, el mismo pueblo, o quizás también nosotros los gentiles, el mismo mensaje. En Hechos 2, del 30 al 31 dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Aquí otra vez, hermanos, continúa él hablando y explicando ese texto, ese salmo. El sermón ahora se va tomando más claridad. Usted puede ver eso conforme Pedro va predicando. Y ahora pues Pedro dice claramente que se trata, que no dice que es David, sino ya de una forma más clara nos está diciendo que está profetizando de la resurrección de Cristo, el Mesías de Dios. Y es maravillosa, hermanos, la manera en que Dios cumple su propósito, su plan, su consejo. La promesa hecha a David, hermanos, se cumple en Jesús Nazareno, es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Hay una promesa y los judíos sabían de que de la simiente de David iba a ser levantado el Cristo. Pero en el tiempo oportuno es que ocurre esto. Por eso leemos nosotros en Lucas capítulo 1, versículos 31 al 33, de ese cumplimiento que en Cristo iba a tener un trono sempiterno. Dice la Escritura, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará, como dice aquí, el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aquí está, hermanos, como la Escritura como que se enlaza todo, como que la Escritura está allí, toda la doctrina está allí. Y a veces tenemos que solamente juntar los versículos para conocer nosotros cómo son los hechos poderosos de Dios. Nadie puede detener su mano, nadie puede ser un estorbo, un obstáculo para que su propósito, su plan se realice. Hechos 2:32 dice, y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Todos nosotros somos testigos. Y estas palabras representan el paso final para cerrar los argumentos del sermón de Pedro, quien aplica esta profecía ahora a Jesús el Nazareno. No era suficiente decir que la profecía de David no se refería a él mismo, o sea, a David, sino se estaba refiriendo a Cristo, cuya identidad tenía un nombre, Jesús el Nazareno. No era suficiente. Era suficiente decir también de que Jesús el resucitado se presentó a muchos testigos. Se presentó a los 12 apóstoles que estaban allí. Se presentó también a María Magdalena y a las otras mujeres que también estaban allí. Así también se presentó a 500 a quienes se le apareció, a la vez de los cuales algunos habían dormido y otros todavía vivían, como decía Pablo en 1 Corintios 15:6, cuando él estaba defendiendo la resurrección del Cristo. Hermanos, habían pruebas indubitables de que Jesús el Nazareno había resucitado, y con esa resurrección estaba cumpliéndose toda esa profecía que nosotros leemos en los Salmos por medio de David. Eso es lo que Pedro está diciendo allí en su discurso, en su sermón. El versículo 33 nos dice,
Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis, que vosotros veis y oís. El apóstol ya ha identificado a la persona de quien se habla en el Salmo 16. ¿Quién era el Cristo? ¿Quién es Jesús el Nazareno? Aquel que murió en humillación. Aquel que murió humillado por los hombres. Aquel que tuvo una cruz vergonzosa. Pero ahora, Pedro dice, Él es exaltado. Murió humillado. Ahora Él es exaltado. Lo describe ahora en una posición no de debilidad como estaba en la cruz, sino lo describe en una posición de poder, en una posición de autoridad, porque dice, Él está a la diestra de Dios. Hermanos, estar a la diestra de Dios, cuando el judío escuchaba eso, inmediatamente el pensamiento de poder y autoridad venía a su pensamiento. Era así como ellos entendían la diestra de Dios. Es como si Pedro les hubiese dicho, todo lo que hasta ahora habéis visto y oído son el cumplimiento de las profecías y las promesas de Dios. Así también como veis el derramamiento del Espíritu Santo. Así como se había cumplido la venida del Espíritu, también se había cumplido la exaltación de Cristo. Algo que no podían ver con sus ojos carnales, pero sí con los ojos de la fe. Y parece, hermanos, que el apóstol quiere de igual forma asegurarse de que los judíos oyentes todavía sean persuadidos por la misma escritura en esto que él está hablando. Por eso es que él cita otra vez un salmo para hablar de la exaltación de Cristo. En los versículos 34 y 35 del capítulo 2 de Hechos dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. La cita es del Salmo 110, versículo 1. Y este salmo, como el Salmo 16, no puede tampoco ser aplicado a David. No puede ser aplicado a la persona de David. No puede ser aplicado a ningún ser mortal de la tierra. Y nosotros vemos que el Señor también usó este mismo salmo en una de sus enseñanzas, en una de sus confrontaciones con los fariseos. Por ejemplo, en Mateo 22, versículos desde el 41 hasta el 45, mire cómo dice la Escritura. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu, o sea, inspirado, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Tremendo, hermanos. El Señor también, cómo interpreta la Escritura. Y seguramente Pedro debe haber estado presente, escuchando también cómo es que el Señor interpretaba este salmo. Por eso es que Él dijo en Juan 16, de que el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Él había dicho. Y en este sermón inspirado de Pedro, Él también recuerda esa enseñanza del Señor. Él dice, un momento, este Salmo 110, versículo 1, no se refiere a David, se refiere al Cristo. Se refiere al Cristo exaltado. Se refiere a mi Señor, a Jesús el Nazareno, que ascendió a los cielos y está ahora sentado a la diestra del Padre, en poder y autoridad. Esta profecía solamente podía ser cumplida por uno capaz de ascender al cielo y sentarse a la diestra de Dios. Solamente ese podía cumplir esa profecía. Y nadie, ninguno de los que estaba presente hubiese dicho que David estaba sentado a la derecha del Padre, a la derecha de Dios, lo cual solamente pues deja la posibilidad de interpretar a que se refería del Cristo. El versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y esta, hermanos, viene a ser pues la conclusión de los argumentos de las Escrituras que hasta ahora habían sido citadas por el apóstol Pedro. Pedro comienza con las palabras, sepa pues, es como el cierre
de toda disputa que podría levantarse en los corazones de los oyentes, con los hechos de Dios demostrados en la vida, muerte, resurrección, ascensión y exaltación de Cristo. Sepa pues, ya lo demostré con la Escritura y está demostrado con los hechos. Cristo, el Cristo de Dios, Jesús el Nazareno, murió humillado y ahora está exaltado. Estuvo en la tumba, pero su cuerpo no vio corrupción, resucitó al tercer día. Y no vio corrupción porque el poder del Espíritu Santo retardó eso en ese cuerpo que era en semejanza de carne. El Espíritu Santo preservó el cuerpo del Señor mientras estaba en la tumba. Pedro pues comienza diciendo eso. Sepa pues, toda la casa de Israel. No quiere decir otra cosa, hermano, que cada familia de este pueblo tiene que saberlo. Así como también puede significar cada uno de los que me escuchan. Y debe ser sabido y debe ser recibido sin la menor duda. Hermanos, los judíos fueron testigos de todo esto que se había cumplido. Los judíos fueron testigos de las señales, maravillas que había hecho Cristo en la tierra. Los judíos eran testigos que Cristo había resucitado de entre los muertos. No debía haber la menor duda allí. Y todo este sermón de citas de las Escrituras del Antiguo Testamento, sin la ayuda del Espíritu Santo, hubiese quedado en simples palabras en los oídos de aquellos oyentes. Fue el Espíritu, hermanos, quien vamos a ver que hace su obra en los corazones de quienes fueron compungidos por causa del pecado que habían cometido y de haber dado muerte pues al autor de una salvación tan grande. El versículo 21 recordamos que dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y ahora el apóstol ya había respondido a la pregunta de ellos: ¿cuál nombre? ¿Cuál Señor? Este Jesús el Nazareno, a quien tal vez usted rechaza esta mañana. Tal vez usted rechaza al Señor Jesús como los judíos rechazaron. Tal vez usted también ha tenido una actitud igual con Él. Ese Cristo que usted rechaza posiblemente, la palabra del Señor dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y un día Él va a regresar para juzgar a las naciones. Y todo aquel, como dice la Escritura, cuyo nombre no se encuentre registrado en el libro de la vida, será echado al lago de fuego eterno. Después de este sermón de Pedro, yo quisiera recordar para nosotros también, tal vez hay alguien aquí que todavía no conoce al Señor, yo quisiera recordar otra vez este versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de Jesús el Nazareno, será salvo. Vamos a ver.